Estamos de nueva cuenta de regreso con esta sección de los orígenes. En esta ocasión le ha tocado el turno a una saga que recientemente se confirmó su regreso y de la cual existe mucha expectativa. Por lo mismo dedicaremos estos especiales a hablar de dónde realmente se dieron los personajes de la saga y comenzaremos con Jago y Fulgor. Estos dos personajes toman características de otros que todo el mundo conoce, es decir, Ryu y Ken. Ambos personajes pueden lanzar poderes de energía y hacer hasta shoryukens. Por ejemplo, Jago tiene el mismo color de paleta que este ejemplo de Ryu en Super Street Fighter 2. El cabello de Jago es justo del mismo color que el de Ryu, con la diferencia de que este no es un karateka, sino un ninja. Obviamente Jago toma la referencia total de este popular personaje, solo se le añadió el toque místico de ocultar parte de su rostro, el cual nos recuerda un poco a los ninjas Lin Kuei de Mortal Kombat. En este caso, por el mismo color, es similar a Sub-Zero. ¿Qué más se puede decir? Toda la lista de movimientos de Jago en la primera entrega encaja con los poderes de Ryu. Eso también fue hecho así para que el público sintiera el juego muy similar al popular Street Fighter. Pasemos a hablar ahora de Fulgor, el cual dirán que tiene que ver este con Ken. Pues bien, obviamente no es un clon exacto, pero su listado de movimientos también es muy similar, salvo que este tiene algunas diferencias, justo como lo que se comenzó a hacer con el personaje de Street Fighter en cierto momento, tratando de diferenciarlo un poco de Ryu y no ser exactamente iguales. Dicha regla fue utilizada aquí. La única referencia de cierto modo marcada a Ken es el hecho de que este tiene una cola de caballo de color rubio, teniendo Ken el cabello así hasta la entrega de Street Fighter Alpha, por lo que no es una referencia directa, pero sí una gran curiosidad. Además, en el tiempo en el que se programó el juego, dicho modo de usar el cabello de esta forma estaba de moda entre los jóvenes e incluso en algunos actores de cine. Pero existen otras referencias más que obvias respecto a Fulgor. Por ejemplo, el modo de moverse y de cómo le brillan los ojos es prácticamente igual a un Terminator, claro, con algunas diferencias para que no fuera tan evidente. Parece ser que Fulgor también toma ciertos elementos de los personajes Borg de Star Trek The Next Generation. Estos son lentos y tienen en común algunas habilidades del personaje, como el poder reflejar los ataques, la teletransportación y el ojo láser en color rojo. Otra referencia que tiene es hacia Predator, pues las garras que tiene el personaje de Fulgor son prácticamente iguales a las de este. Además de Predator, también toma parte del concepto del diseño del casco y justo como grita cuando es derrotado. También es más que probable que de aquí sacaran la idea de que este tuviera cabello, solo que obvio no quisieron copiar el concepto de las trenzas tan descaradamente como lo harían los creativos de Mortal Kombat unos años después en Mortal Kombat 3. Por esta ocasión es todo, pero en la próxima entrega será el turno de Cinder y Glacius. Aquí estamos con la segunda parte de estos especiales del origen de la saga Killer Instinct. En esta ocasión es el turno de dos personajes que claramente toman elementos de otros que son conocidos, siendo en este caso todo un poco evidente. Estos son los orígenes de Cinder y Glacius. Primero que nada, y esto en palabras de los creadores del juego, desde un principio estaba planeado hacerse de un espacio entre los juegos de peleas más populares de ese tiempo, por lo que tomar ideas de estos era lo más lógico. Por lo mismo, al ver el éxito de Mortal Kombat, estos comenzaron tomando los conceptos principales de este. Así es como nació Cinder y Glacius, pues ambos originalmente eran muy similares como representación a como son Sub-Zero y Scorpion. De hecho, los conceptos de hielo y fuego fueron tomados de allí, así como la base de la idea. Por ejemplo, Scorpion tiene su Fatality donde quemaba vivo al oponente, siendo de allí donde se tomó la idea de que un hombre soportara el fuego, naciendo así Cinder. Respecto a Sub-Zero, que más decir que utiliza el hielo, aunque Glacius no tiene precisamente esos ataques, sino más bien solo es representado por dicho elemento. Ahora hablemos más a fondo de Cinder.
Este personaje, después de la idea base, pasa por varios conceptos que lo conformarían. Inicialmente, su nombre era Magma, por referencia a la lava incandescente que libera un volcán, y obvio es el acabado que le querían dar al personaje. Poco después, su nombre cambió a Meltdown, que es una referencia a una explosión masiva, es decir, del tipo nuclear o del mismo Sol. Ya en las últimas etapas del juego, al personaje se le llamó Pyrotech, por la referencia de que este fue creado mediante una tecnología de Ultratech basada en el fuego. Aunque este nombre lo hubiera dejado en clara comparación con Pyro, el último jefe de la saga Darkstalkers, el cual también es un personaje completamente hecho de fuego, salvo que este puede cambiar su forma física para sus ataques. Al final se optó por llamarlo Cinder, tal y como es conocido. Pero aquí no termina todo del personaje, pues es más que evidente que luce exactamente igual a la Antorcha Humana, miembro de los Cuatro Fantásticos, con la diferencia de que Cinder no puede recuperar su forma humana tal como lo hace Johnny Storm. Cierto creativo de Rare era muy fan del personaje y por lo mismo siempre quiso ver una representación más precisa del mismo, pues en la cinta de los Cuatro Fantásticos que se hizo en el año 94, las animaciones eran por mucho inferiores a lo que Rare logró con Cinder en el juego. Debido a ciertos problemas por supuesto plagio, el personaje ya no fue usado en la segunda parte de la saga, aunque se dice que sí regresará en la nueva entrega. Pasando a hablar respecto a Glacius, este toma muchos elementos del Terminator T-1000, incluso los creativos llegaron a decir que la inspiración para sus movimientos venía de allí, claro, porque obviamente era más que evidente. Primero que nada, Glacius puede crear armas filosas con su cuerpo justo como el personaje mencionado. Su forma de caminar también es una referencia a la de este personaje. La forma en que Glacius se pone al nivel del piso y vuelve a tomar su forma original es tomada del T-1000. Incluso la manera de gritar de Glacius nos recuerda mucho a la voz de dicho Terminator. Por último, hasta uno de sus movimientos finales es exactamente igual a cierta escena de Terminator 2, cuando aniquilan al T-1000, el famoso "Hasta la vista, baby". Hasta la vista, baby. Aparte de estos conceptos tomados de Terminator 2, otros personajes de donde se tomaron ideas fueron obviamente de algunos héroes de los cómics como Iceman y Silver Surfer, ambos personajes de Marvel. Además, existió un pequeño corto de Silver Surfer en el año de 1994, el cual fue creado con el mismo equipo de computadoras CGI que con el que se hizo el juego de Killer Instinct, de allí a que fuera todavía más sencillo adaptar un personaje así. Debido a las grandes similitudes aquí mencionadas, Glacius en Killer Instinct 2 sufrió algunos cambios físicos, haciendo más grande su cuerpo y cambiando muchos de sus golpes. Por esta ocasión es todo, pero en la próxima entrega será el turno de Thunder y Combo. Combo Breaker. Esta ya es la tercera parte de los especiales de los orígenes de los personajes de Killer Instinct. En esta ocasión es el turno de otros dos, que si bien no todo el mundo se da cuenta, pero están hechos enteramente con conceptos americanos. Estos son los orígenes de Thunder y TJ Combo. Al estar realizando el juego, los creativos de Rare querían que todos los personajes tuvieran elementos icónicos, justo como todos los demás juegos de peleas del mercado, los cuales obviamente también tomaban ideas prestadas, así que sin pensarlo dos veces, los creativos de Rare siguieron con la actitud clónica. Estos dos personajes están basados en la cultura americana, incluso una de sus ilustraciones los pone a ambos con la bandera de Estados Unidos de fondo,
Obvio, el boxeo era un deporte muy popular en ese tiempo y un nativo americano también es una gran referencia a las raíces de dicha nación. Comencemos con Thunder, el cual toma elementos más que evidentes de otro representante del mismo tipo pero que apareció en Street Fighter. Nos referimos a T-Hawk. Primero que nada, ambos tienen el mismo nombre, pues T-Hawk se llama realmente Thunderhawk, algo así como halcón trueno, y a Thunder solo le agregaron el Chief por lo de ser un jefe nativo. Físicamente, ambos personajes no tienen nada en común, pero es más que evidente que Thunder tiene algunos movimientos prácticamente iguales. Por ejemplo, el poder antiaéreo, el cual es muy similar en ambos, la posición del cuerpo es la misma y parece que golpean con la cabeza. El otro movimiento es el poder que cae del aire hacia el oponente, prácticamente es igual, solo que obvio, el de Thunder hace uso de sus Tomahawks. Pero de T-Hawk no es el único personaje que toma elementos, sino también de Guile, pues es otro personaje que fue creado para encajar en el mercado americano y funcionó perfectamente. De este toma Thunder toda la apariencia de su físico y la idea de que tuviera esas plumas levantadas como cabello, como guiño al cabello levantado de Guile. Además, su movimiento de ataque con las Tomahawks se marca igual que un Sonic Boom, pero obvio, los creativos no dejaron todo igual al personaje de Street Fighter para que no fuera tan evidente. Al final de cuentas, Thunder es una fusión de estos personajes y no tiene más elementos que lo distingan, salvo que es una versión peleadora de un nativo americano. Ahora es el turno de TJ Combo, el cual es más que evidente su inspiración con el famoso boxeador Mike Tyson. Claro está, todo el mundo lo copió descaradamente para sus juegos, como Capcom en Street Fighter 2 o SNK en Fatal Fury. ¿Por qué Rare no podía hacerlo, no creen? Pues bien, siguiendo el concepto clónico, los creativos crearon a este personaje, el cual toma incluso elementos de la vida de Tyson. En la historia del juego se dice que él fue excluido del boxeo por el uso de implantes en los brazos. Pues bien, no es que Tyson tuviera eso, sino que él fue retirado de los cuadriláteros debido a problemas personales. Fue encarcelado por violación en 1992 y cómo olvidar la famosa mordida a la oreja de Holyfield, aunque esto ya fue tiempo después. Retomando el concepto de TJ Combo, quiere decir que toma elementos de Balrog, pero obvio, esto se debe a que Balrog también es un clon de Tyson. A su vez, los creativos de Rare vieron a Jax de Mortal Kombat 2, el cual también era un patriota de Estados Unidos. Obvio, no podían dejar a su juego sin alguien de color. El parecido con TJ Combo y Tyson es mucho, incluso usa el short en color negro como el favorito del pugilista, salvo que el personaje usa una playera de USA solo para notar que es patriota. No hay mucho más que decir de TJ Combo, se podría decir que es de los personajes más evidentes en su origen. En la secuela regresó con otro look para evitar un poco las comparativas. Ya no tenía ni el short ni los guantes de boxeo y hasta se le puso un parche en el ojo. Ahora sí que para evitar alguna posible demanda. Por esta ocasión es todo, pero en la próxima entrega será el turno de Spinal y Saber Wolf. King Combo! Esta es la cuarta parte de los especiales de los orígenes de los personajes de Killer Instinct. En esta ocasión le tocó a dos de los cuales su inspiración proviene del cine y de un monstruo de la old school. Estos son los orígenes de Spinal y Saber Wolf. Es curioso que los creativos de Rare pensaran tomar elementos también del cine para crear a sus personajes. No es que las demás compañías no lo hicieran así, sino que en todo caso sería más que evidente. Al final eso no les importó y tomaron conceptos de los más comunes, como en el caso de estos personajes, un hombre lobo y una calavera andante. Comencemos por Spinal. Dirían que es un personaje muy común el que sea un terrorífico esqueleto asesino. Pues bien, su verdadero origen proviene de la cinta llamada Jason and the Argonauts de 1963, en la cual el estelar en cierto punto de la cinta se enfrenta ante un ejército de calaveras, las cuales utilizan espadas y escudos.
También uno de los movimientos finales de Spinal nos recuerda a cómo es que aparecen los esqueletos en dicha cinta, es decir, saliendo directamente de la tierra. La referencia es más que evidente, de hecho, los mismos creativos confirmaron que de allí habían tomado el concepto para crear a Spinal. Cabe recalcar que en la cinta todo era stop motion, en aquel tiempo fue un gran avance visual el que se logró con los efectos, pues eran muy convincentes. Como dato adicional, el nombre original de Spinal era Argo, como referencia a esta cinta por lo de Argonauts, pero al final decidieron cambiarlo para que no tuviera una referencia tan directa con la película. En la segunda parte del juego se le cambió el look al personaje para tratar de eliminar las comparativas con la cinta, pero aún así Spinal seguía teniendo su ejército de esqueletos. Ahora pasemos a hablar de Saberwolf. Este es otro personaje más que obvio y el cual toma los elementos clásicos de un hombre lobo. El nombre del personaje es un juego de palabras que tiene dos referencias. La primera y más obvia es con el término werewolf, que significa hombre lobo en inglés, y la pronunciación de ambos nombres es muy similar. El segundo juego de palabras proviene de un juego clásico que lanzó Rare en el año de 1984 para el Sea Edge Spectrum, y se llamaba precisamente Saberwolf, es decir, el mismo nombre del personaje, pero separado. En el juego controlabas a un explorador que tenía que ir recolectando tesoros dentro de una selva. En el 2004 se lanzó una secuela de este para el Game Boy Advance, en el cual un lobo muy similar a Saberwolf tiene participación en el juego, queriéndote atrapar para que no robes sus tesoros. Retomando el concepto base de inspiración de Saberwolf, es evidente que el personaje toma elementos de los hombres lobo existentes en el cine. Se podría decir que el personaje tomó un poco de todas estas encarnaciones en la pantalla grande, pues cada una de estas tiene ciertas diferencias. En el final del personaje en el primer juego se menciona que este regresa a su forma humana y es llamado Conde von Saberwolf, dando a entender que es un dueño de un castillo y es adinerado, el típico cliché de las cintas clásicas de hombres lobo. En la segunda parte también se le metió mano al diseño del personaje, poniéndole garras de metal para diferenciarlo de cualquier otro hombre lobo. Es decir, la segunda parte se dedicó a tratar de modificar un poco los estereotipos cliché del juego. Por esta ocasión es todo, pero en la próxima entrega será el turno de Orchid y Riptor. Only on Nintendo Ultra 64. Estamos en la quinta parte de estos especiales de Killer Instinct. Ahora veremos los orígenes de dos personajes que en sí no tienen nada en común. La única chica del juego sigue el patrón utilizado en otros títulos de peleas y un dinosaurio peleador basado en cierta cinta de moda en aquel entonces. Estos son los orígenes de Orchid y Riptor. Como en todo un juego de peleas, no podía faltar una bella dama peleadora. Para cuando llegó Killer Instinct, los estigmas de golpear a las mujeres ya habían desaparecido, e incluso si no se incluía a una chica en los juegos, se veía discriminatorio. Iniciemos una vez con Orchid, la cual originalmente estaba planeada por los creativos de Rare para que fuera una chica rubia que peleaba con un bastón. En sí, su idea era que fuera una especie de amazona, concepto que después utilizarían para Maya en Killer Instinct 2. Retomando el concepto rubio de Orchid, en esta etapa del juego se le llamaba Roxy Wave, un nombre evidente para una chica bailarina de un table dance, por lo que al pasar por supervisión de varios creativos, entre los que destacan los de Nintendo, les pidieron que se cambiara radicalmente al personaje para que no fuera tan, por así decirlo, vulgar. Su gran idea fue hacerlo común y el obvio ejemplo a copiar era Chun-Li de Street Fighter, es decir, una chica de origen oriental y de cabello oscuro, por lo que Orchid tomó también esos elementos. En el segundo proceso de creación de Orchid, esta ya tenía el cabello negro e incluso sus ropas también eran del mismo tono, pero aún así los creativos seguían inconformes por el hecho de tener grandes pechos y de su ropa no de una señorita decente.
Se le volvió a remodelar, quedando casi como la conocemos, agregando el amarillo en ciertas áreas de la vestimenta, pero al utilizar las ropas de color negro, se opacaba mucho la apariencia del personaje con los fondos, por lo que se le cambió el tono al verde que todos conocemos. Con su aparición en Killer Instinct 2, sufrió de muchos cambios tanto en la movilidad como en el aspecto. Ahora contaba con una animación mucho más definida y se le agregaron más curvas. Probablemente con ella lograron vender un poco más de consolas del Nintendo 64. Ahora pasemos a hablar de Riptor, un personaje que para muchos desentonaba en el concepto de todos los demás de Killer Instinct, pero el cual aportaba a su vez esa diferencia de estilos que se manejó en el juego. Para el año en el que se lanzó la primera entrega, ya había tenido un gran boom la cinta de Jurassic Park, en donde los Velociraptors se volvieron muy populares por ciertas escenas muy bien elaboradas en la cinta. Con eso en mente, los creativos de Rare crearon a su propio Velociraptor peleador. Los equipos que se usaron para crear la animación de Killer Instinct eran del mismo tipo de los que se usaron para crear la cinta, lo cual facilitaba modelar a un personaje de una calidad similar, lo cual fue logrado. El nombre que se le iba a poner al personaje originalmente era Toxin, pero al final decidieron dejarlo como Riptor, haciendo la referencia a un Velociraptor. Pero de Jurassic Park no es el único lugar de donde se toma la idea de incluir a un gran reptil. Esto viene también de otro juego de peleas que se estaba desarrollando al mismo tiempo. Nos referimos a Primal Rage, el cual ponía a pelear a una plantilla muy variada de dinosaurios. Al ver este juego como competencia, se optó por tener en Killer Instinct la participación de un dinosaurio, solo para decir que no hacía falta ningún tipo de peleador en el mismo. Retomando el origen del personaje con Jurassic Park, Riptor tiene una referencia hacia esta en su final, donde se menciona que de nuevo los dinosaurios reinarían la Tierra, justo como la frase de la película en el cartel que se ve caer enfrente de T-Rex y dice cuando los dinosaurios reinaban la Tierra, lo cual es un gran guiño hacia esta gran cinta. En la secuela del juego ya no fue incluido porque los creativos sentían que desentonaba con el resto de los personajes. Por esta ocasión es todo, pero en la próxima entrega será el turno de Idol. Killer Combo! Hemos llegado a la sexta parte de los especiales del origen de Killer Instinct. En esta ocasión les hablaremos solamente de un personaje, el cual no se escapa de tomar elementos de otros juegos, el nombre de un famoso cantante de los 80s y hasta la apariencia de un mítico monstruo de una cinta hollywoodense de la old school. Estos son los orígenes de Idol. Como deben de saber, Idol es el jefe final de la primera entrega de Killer Instinct, el cual incluso podía ser seleccionable mediante un truco del cual ya les hablamos y por ende deben de conocer. En sí era un gran jefe, nada fácil de derrotar. Pero iniciemos con su verdadero origen. Los creativos de Rare desde un principio se plantearon a tener un jefe que fuera dominante y muy notorio, tal como lo fue Goro en Mortal Kombat, por lo que decidieron crear su propia versión de este. Si se fijan, ambos jefes son de gran tamaño, se diferencian mucho de los demás personajes y ambos son complicados de vencer. Pero la apariencia de Idol no viene precisamente de querer empatar con Goro. En sí es prácticamente un clon del personaje Cyclops de la cinta The Seven Voyages of Sinbad de 1958. Tiene casi todo en común, es decir, las piernas parecidas a las de un minotauro, el físico de la cintura para arriba de un humano musculoso y el rostro humanoide con un solo ojo y un cuerno en la cabeza. Obvio, a Idol se le agregó otra cabeza más para que no fuera idéntico, otro mini cuerno, así como también se le pusieron arcillos en las orejas, muy al estilo Maestro Limpio, solo para que tuviera un look algo distinto. También el concepto de las Fireballs de color verde viene de un efecto de la misma cinta. Probablemente a los creativos les pareció una buena idea que ese fuera un poder del personaje. Realmente queremos suponer que este gran clon se hizo a manera de tributo al creador de estas obras en stop motion, es decir, al ahora difunto Ray Harryhausen,
el cual creó muchos personajes mitológicos y grandes trabajos en efectos especiales, como en este caso. De igual manera, si no fue intencional el tributo, ahora puede ser tomado así, pues ya conocen de dónde realmente salió. Pero aún no terminan los plagios del personaje. Existe otro más que puede ser tomado solamente como una referencia, pues el nombre de Idol proviene del famoso cantante de rock de los 80s llamado Billy Idol, del cual suponemos alguno de los creativos era fan. En el final del personaje en el juego nos enteramos que él realmente se llama Billy, lo cual completa el nombre del cantante, es decir, Billy Idol. Obvio, escrito de otra manera, aunque da el mismo sonido. Este es un dato curioso que pocos conocían o asimilaban. Para terminar con este personaje, su final a su vez es una sátira del final de Blanca en Street Fighter 2, donde llegaba su madre y lo reconocía llamándolo por su verdadero nombre, es decir, Jimmy. Pues en el caso de Idol el final es muy similar, salvo que este no acepta ser el hijo perdido y termina acabando con la supuesta madre, esto con un humor un poco negro. Por esta ocasión es todo, pero en la próxima entrega será el turno de Maya y Tusk. Supreme victory! Estamos ante la séptima parte de los especiales del origen de Killer Instinct. En esta ocasión tenemos a dos personajes que debutaron en la segunda parte, y aunque no lo crean, su inspiración proviene de cierta manera del mismo universo. Estos son los orígenes de Maya y Tusk. Debido al éxito del primer juego, la secuela no tardó mucho tiempo en llegar. Obviamente todo el mundo la esperaba, pero no se esperaban que tuviera tantos cambios en el modo de juego. Además de que los personajes nuevos no tenían el mismo feeling que los originales. Algo que siempre se preguntó el público del juego es el por qué se eligieron estos dos personajes, que parece que provenían de una tribu en donde se usa muy poca ropa. Todo esto tiene una explicación más que lógica. Comencemos hablando de Maya, la chica de una tribu que participa en el torneo para recuperar la paz de su tierra. Como se darán cuenta, la historia no es nada original, pero claro, eso pasa a un segundo término. El origen real de Maya proviene del concepto de la chica rubia desechada en el primer juego, es decir, el primer diseño de Orchid. Este se iba a implementar en este segundo juego, pero se optó por hacer al personaje un poco diferente, aunque conservó el hecho de ser rubia y una amazona, pero cambió su arma de ataque de ser un bastón a dos cuchillas. Pues no todos los elementos del personaje provienen de ese concepto descartado, sino también de la cinta de Conan the Barbarian, siendo así como es que se relaciona con Tusk. En dicha cinta, Conan cuenta con una chica llamada Valeria, que además de ser su amorío en la trama, también es su sidekick en los encuentros. El aspecto de ambas coincide, es una chica de cabello rubio, es guerrera y lucha sin importar con quien sea con tal de defender sus causas, es decir, muy similar al personaje. Obviamente no lucen exactamente iguales, pero es más que obvia la referencia entre ambas. Incluso en uno de los finales de Maya se puede ver cómo ella se queda con Tusk de una manera muy similar a la relación de Valeria y Conan en la película antes mencionada. Ahora pasemos a hablar de Tusk, el cual ya mencionamos que tiene su inspiración directa de la cinta de Conan the Barbarian de 1982. En este caso, copiando totalmente el aspecto de Conan, el cual interpretó Arnold Schwarzenegger. El físico de Tusk coincide perfectamente con el que tenía el actor en la cinta. Incluso en una parte de la película, el personaje de Conan se pinta el cuerpo de una manera muy similar a como lo tiene pintado Tusk. La referencia más marcada sería en el uso de la espada, la cual es más que parecida a la de Conan, así como los movimientos de la misma. En esta kata se ve a Conan blandiendo su espada,
Tusk hace el mismo movimiento repetidas veces en su Ultra. Otra referencia a la película se da con el movimiento final de Tusk, donde este llama a una víbora gigante y se come al enemigo. Una víbora gigante ataca a Conan en la trama de la cinta, aunque este termina matándola. Este es otro claro guiño hacia la cinta. Por último, cabe mencionar que no solo pudo tomar elementos de Conan, sino de otro personaje de la misma época, el cual era muy popular en ese tiempo. Nos referimos a He-Man. Los tres personajes coinciden en ser rubios, musculosos y usar una espada para atacar, aunque sí es más marcada la referencia de Tusk hacia Conan. Por esta ocasión es todo, pero en la próxima entrega será el turno de King Wu y Gargos. Perfect. Hemos llegado a la última parte de estos especiales de Killer Instinct. Los personajes de los que les hablaremos ahora no tienen nada en común, pero cada uno tiene un origen bastante variado. Estos son los orígenes de King Wu y Gargos. Debido a que en el primer juego solo se contó con una chica peleadora, en esta segunda parte se quiso cambiar ese elemento y tuvimos dos más. A muchos les agradó Maya, pero a la gran mayoría nunca les agradó King Wu por ser un personaje más vacío. Gargos tenía un gran compromiso en superar al jefe de la primera entrega, es decir, Idol. No era fácil y en sí no lo logró como tal, porque sigue siendo más nombrado el primero que este segundo, aunque podría ser por otros motivos independientes a la naturaleza del personaje. Iniciemos con King Wu. Tal como lo comentábamos antes, los creativos se designaron a crear a dos chicas para este juego, pero por algún motivo, esta segunda nunca fue del todo bien desarrollada. Al igual que Maya, King Wu proviene también de un concepto desechado de Orchid, no precisamente de un diseño previo, sino más bien de un cambio de look, pues el personaje es prácticamente Orchid, pero con el pelo rojo y rizado. El rostro es el mismo, solo le cambiaron un poco el tono de piel y el color de ojos y listo, crearon a King Wu. Suponemos los creativos de Rare eran asiduos a los table dance, porque todas las chicas del juego tienen ese tipo de rasgos, con cejas muy marcadas y mucho maquillaje, cosa que no se veía en otros juegos y que en esta saga siempre fue muy marcado en los personajes femeninos. Pero King Wu no es solo una variación de Orchid, existe una referencia muy interesante con un personaje de la compañía SNK, nos referimos a King Kap-1. King Wu comparte con este personaje su apellido, es decir, el Kim, porque el verdadero nombre de ella sería Wu. Lo mismo sucede con el personaje de SNK y sus dos hijos, Kim Jae-hoon y Kim Dong-hwan. Pero aquí no termina la referencia con este. También en el modo de pelear se tiene guiños hacia el mismo. Ella realiza un movimiento muy similar al Hangetsu-san, el cual es prácticamente igual al que realiza Kim. Otro movimiento similar son las patadas dobles que realiza King Wu, justo como las del personaje de SNK. Claro está que son solo referencias y nunca ha existido una confirmación oficial, pero vaya que King Wu encaja con el concepto de King Kap-1. Ahora pasemos a hablar de Gargos, el jefe final de esta segunda parte, el cual también era seleccionable mediante un truco, el cual ya les mencionamos en otro video. Se podría decir que este personaje es el que menos referencias tiene, o más bien elementos prestados. En sí no se puede decir mucho de él, su aspecto es obviamente el de una gárgola, y la comparación lógica al decir esto es imaginarnos la serie de TV de los años 90. Claro está que Gargoyles tiene un aspecto y voz de villano, y estos elementos podrían venir de la película Gargoyles, hecha para la televisión en el año de 1972, donde una gárgola malvada secuestra a una pareja para que estos lo ayuden. Probablemente de aquí sacaron el concepto para utilizar a una gárgola humanoide en el juego, aunque claramente los diseños no son del todo iguales, pero sí se puede tomar como una referencia.
Hemos terminado con estos especiales, pero pronto veremos los orígenes de otras sagas. Hasta la próxima. Game over. Combo Breaker! Killer Instinct es un gran clásico de peleas que se merecía su respectiva reseña, aunque en esta ocasión hablaremos solo de la primera parte, tanto de arcade como en su conversión al Super Nintendo. El juego salió en el año de 1994 en los arcades de la mano de la dupla conformada por Nintendo y Rare. Este juego era el primer proyecto de esta unión. Poco tiempo después se lanzó Donkey Kong Country, que vendría a confirmar el éxito de esta fusión. El arcade original fue distribuido por Midway, por el motivo de que ellos ya tenían experiencia en eso tras su exitosa saga Mortal Kombat. De allí a que se llegó a dicha unión con esta otra compañía, pero solo para dicha función. El juego fue un total suceso, pues lograba meterte en un ambiente 3D sin salir nunca del 2D característico de los juegos de pelea, cosa que en la actualidad se ha retomado en sagas importantes como en Street Fighter IV. En el título solo estaban disponibles 10 personajes, todos tenían un diseño que sobresalía, pues a pesar de que eran conceptos comunes, por no decir clichés, brillaban por su carisma. La movilidad era el mejor aspecto del juego, pues aunque tomaba algunas bases de los juegos normales 2D, el sistema de combos era totalmente original y a su vez complejo. Por eso le daba mucha más profundidad al gameplay, obvio, hacía lucir el juego mucho más espectacular. ¿Qué decir de la música? Era muy buena en su totalidad, y todas las melodías encajaban perfectamente en cada parte del juego. Originalmente el juego llevaba por nombre Brute Force, pero al final se decidió cambiarlo. Lo mismo sucedió con algunos personajes, como Cinder, que se iba a llamar Meltdown, y Cyberwolf, que se llamaría Werewolf. Al final el proyecto quedó como lo conocimos, salvo que en la base de audios del mismo existían dos nombres que no se usaron, pero sí se grabaron. Uno es Heat Shade. Y el otro es Pyrotech. Hasta la fecha nunca se supo si eran otros personajes o solo eran pruebas de nombres. Tras el éxito del mismo, se decidió adaptar el juego de arcade al Super Nintendo, a pesar de que el proyecto originalmente saldría en el Nintendo Ultra 64. Available for your home in 1995. Only on Nintendo Ultra 64. Killer Instinct. La adaptación fue muy decente a pesar de las limitantes de la consola. De hecho, en la presentación de la versión de Super Nintendo en el E3 de 1995, se pudo ver una versión con mejor acabado, pero que sufría de muchos alentamientos. De allí que al final se decidirá dejar el juego como lo conocimos en la consola. Recientemente Microsoft ha renovado los derechos de Killer Instinct. Esperemos relancen el original en HD o mejor aún, se animen a lanzar una tercera entrega. Ultra Combo! Truco old school, cómo seleccionar a Idol en Killer Instinct. A estas alturas ya todo el mundo sabe que se avecina una nueva entrega de este clásico, por lo mismo hemos decidido retomar esta saga y de la cual en esta ocasión les diremos o recordaremos cómo sacar al poderoso Idol en la primera entrega del juego. Este truco funciona tanto en la versión arcade como en la versión de Super Nintendo. Primero debes de seleccionar a Cinder y justo cuando salga la pantalla de Versus, mantén presionado adelante y sin soltarlo, marca la siguiente secuencia: golpe débil,
patada débil, golpe fuerte, patada media, golpe medio y patada fuerte. En la versión de Super Nintendo es la misma secuencia, pero se aplica mejor con los botones del control y la secuencia es la siguiente: LR, XB y A. La secuencia se debe marcar lo más rápido posible. Si lo hiciste correctamente, se escuchará el nombre de Idol, y este será tu personaje cuando inicie la pelea. En la versión arcade solo es necesario marcar el truco una sola ocasión, pero en la versión de Super Nintendo se tiene que marcar con cada nuevo contrincante. Idol es igual de poderoso que cuando lo enfrentamos en el modo arcade. Lamentablemente él no cuenta con ningún ataque final y mucho menos con un ultra. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. Combo Breaker! Ya anteriormente les habíamos dicho cómo poder seleccionar a Idol, es decir, el jefe final del primer Killer Instinct. En esta ocasión les mostraremos cómo poder utilizar al segundo jefe de la saga. Nos referimos a Gargos, el cual también era seleccionable en Killer Instinct 2 y Gold. Para la versión arcade tienes que hacer lo siguiente: en el menú de selección de personaje, mantén presionado arriba y sin soltarlo marca la siguiente secuencia: golpe fuerte, golpe medio, patada media, patada fuerte, golpe medio, golpe débil, patada débil y patada media. Si lo marcaste bien, escucharás un sonido de desbloqueo y el personaje aparecerá en el menú de selección. Para poder elegir a Gargos en Killer Instinct Gold de Nintendo 64, haz lo siguiente: deja que inicien las demostraciones de la historia de los personajes y marca la siguiente secuencia en el control: Z, A, R, Z, A, B, lo más rápido posible. Si lo hiciste correctamente, escucharás la risa de Gargos y el personaje aparecerá como seleccionable. Gargos es un gran jefe, pero muy limitado en cuestión de combate. Solo tiene una terminación de combo y no cuenta con Ultra ni con Ultimate. A pesar de todo eso, siempre es interesante poder jugar con el jefe secreto. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. Brutal Combo! Berserker Barrage!